7:57 de la mañana de este día martes 21 de enero del año 2025. Es momento de continuar con Radioanálisis, pero en el espacio correspondiente a nuestro panel de conversación de todos los días. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados e invitadas a través de la pantallas que nos permite la tecnología, tener a personas que están en otras ciudades, en otras regiones, en este caso en la región de Valparaíso, Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso y también militante del Frente Amplio, que no alcanzó a llegar a la radio. Te esperamos para la próxima de todas maneras. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto estar hablando con ustedes y también saludar a los del panel. Gracias, Natalie. Y Pablo Tolosa, quien está aquí junto a mí en el estudio, militante de la UDI, ex convencional constituyente, abogado y también querellante en el caso Democracia Viva. Exactamente, muy buenos días y buenos días, Natalie, que está en la quinta región. Gracias, Pablo. Bueno, quería partir por ahí. Curiosamente, cada vez que viene Pablo, o casi cada vez que viene Pablo, hay novedades en el caso de Democracia Viva y quería partir por ahí. Lo comentábamos igual ayer, pero aprovechando aquí la primera fuente, ¿cómo ves los últimos antecedentes que han surgido, estas chats de WhatsApp entre Daniel Andrade y Catalina Pérez, que dan cuenta que ella evidentemente estaba al tanto, ¿no?, de una serie de cuestiones, de los montos que ella lo negó en un momento, se da cuenta cómo se intenta construir una fachada respecto de la fundación desde el lugar físico, cómo su jefa de gabinete también estaba al tanto, ella advierte también a Daniel Andrade, cosa que no fue oída, ¿no? Entre otros elementos que han salido durante los últimos días, Pablo. Tú como querellante en esta causa, ¿qué se podría decir al respecto y cómo esto podría contribuir a la causa, ¿no? A ver, yo creo que son antecedentes que, si bien no se tenía en la carpeta investigativa, porque estos son chats que aparecen la palabra nunca muy bonita, del vaciado del teléfono de Daniel Andrade. Son chats que son anteriores, muy anteriores a la fecha en la cual se da, en primer lugar, algunos de ellos, a conocer el tema de Democracia Viva. Los primeros estamos hablando del año 2023, en junio, es decir, un año antes que se da a conocer la noticia, en los cuales eso da cuenta que efectivamente la existencia por parte de Catalina Pérez del conocimiento de estos convenios. Los otros chats que se han dado a conocer ahora último son aquellos que hacen referencia a ciertas gestiones que habrían realizado o sugerencias que habría realizado Catalina Pérez, a objeto de, tal como dijiste tú, entre comillas, disfrazar esta oficina, que no era oficina, que al final era un departamento, con objeto de que si la prensa iba, viera por último, como dice ella, un sticker en la puerta. Estos antecedentes que era evidente, siempre nosotros sostuvimos como querellantes, que era muy difícil imaginar que Catalina Pérez no supiera. ¿Y por qué? Independiente acá que si Catalina Pérez fue parte o no fue parte de la comisión del delito, sino que era muy difícil entender que no supiera, porque estaban involucrados directamente y formalizados Carlos Contreras, que era ex-Seremi, pero que era su jefe de gabinete en un principio. Después Carlos Contreras fue tesorero de Revolución Democrática cuando Catalina Pérez presidenta de Revolución Democrática. La segunda persona involucrada era Daniel Andrade, que era su pareja en esos tiempos. Y la tercera persona que también está formalizada respecto a este caso es Paz Fuica. Paz Fuica era concejal de Antofagasta y era la jefe territorial de Catalina Pérez. Entonces, el círculo cercano a Catalina Pérez, las tres personas más cercanas a Catalina Pérez en la región, están involucradas en este delito. Y Catalina Pérez no sabía, era bien rara esa figura que ya no supiera. Pero obviamente había que tener mayores antecedentes, creo que los que han aparecido, y por eso también la decisión de la Fiscalía de solicitar el desafuero de la diputada a objeto de poder formalizarla. Aquí hay que recordar que dos cosas. En primer lugar, los diputados tienen fuero. Y el fuero en la reforma procesal penal lo que establece es que tú no lo puedes formalizar. Yo el otro día lo señalaba, creo que para Catalina Pérez
desde su visión, que ella señala que no tiene responsabilidad penal alguna en esta causa, y así lo ha hecho referencia también su abogado, creo que para ella es fundamental que la desafueren, porque va a poder probar efectivamente que lo que ella sostiene, que no fue responsable en la acción del delito, lo va a poder demostrar en un juicio. Si la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y posteriormente lo más probable es que termine esto en la Suprema, no le da el desafuero, respecto a Catalina Pérez no se va a poder seguir investigando. Por tanto, creo que es importante la decisión que va a tomar la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Estaba fijada para el día de ayer, 20 de enero, lo suspendió la Corte porque los nuevos antecedentes se le fueron entregados a la defensa de Catalina Pérez y la Corte entendió que no tenía el plazo suficiente para estudiar estos nuevos antecedentes, por lo cual lo suspendió para el 10 de febrero, que es la fecha en la cual se va a conocer el desafuero. Creo que son, cada vez que uno analiza los chats que hay, llega más a la convicción que efectivamente Catalina Pérez conocía los antecedentes. Tú señalaste alguno, hay otro que es la conversación que también se filtró. Yo tengo conocimiento de la carpeta completa, pero está con secreto, por tanto uno no puede dar a conocer la información. Pero sí lo que ha trascendido en la prensa, por ejemplo, está la conversación entre Daniel Andrade, su madre y su hermana, en la cual él señala que han decidido cambiar la estrategia y que se van a echar la culpa a ellos, a objeto de que salvar a Catalina Pérez, porque ellos entienden que acá no es un tema penal, sino que es un tema político. Y si la sacan del lado, ya se terminaría el tema. Eso te da a entender que efectivamente, si tú dices, mira, la voy a sacar, es porque estaba adentro. Sí. A nadie lo saca si uno no está adentro. Y por tanto, todas esas conversaciones, además, hay que tener claro, Monse, que muchas de las conversaciones están borradas. ¿Sí? Lo que se ha filtrado o lo que está en la carpeta son aquellas que no se pudieron borrar o que se pudieron recuperar no solo por el teléfono que aparecen, sino que porque hay una serie de conversaciones y que quizás yo borré, pero el receptor de esa comunicación no la borró y tú de ahí puedes reconstruir la conversación. La carpeta investigativa actualmente yo diría que está cercana a las 70.000 hojas. Creo que eso es más o menos De hecho, ya no hay pendrive. Cuando tú pides la carpeta, ya tienes que llevar un disco duro. De la cantidad de información que hay en esa investigación. Harta pega tiene Pablo Tolosa. Bueno, y Diana el Mercurio viene en el cuerpo C, que justamente los chats, los WhatsApp de la diputada Catalina Pérez con Daniel Andrade están todos borrados. Es parte también de los nuevos elementos que se suman a este caso. Natalie, tú como militante del Frente Amplio, yo sé que Catalina Pérez ya no pertenece al Frente Amplio, ¿no? Pero siguiendo la línea de que esto no es un tema necesariamente penal, eso lo tendrá que determinar la investigación, sino que político, ¿no? Cuando se descubre que hay no solo una, sino que varias personas del Frente Amplio o que fueron representantes importantes del Frente Amplio. Tú hablas del cargo del tesorero, Catalina Pérez fue presidenta de RD, que traicionan la fe pública, ¿no? Porque finalmente es eso, que mienten y bueno, con un afán se tendrá que demostrar o no, pero de enriquecerse, ¿no? Que es quizás doblemente grave. Genera una discusión que va en el plano de lo político, de lo ético también. ¿Qué reflexión podrías hacer tú también como representante del sector? Yo sé que ella no representa al sector, pero hace algunos meses ella también militaba, ¿no? en el Frente Amplio. ¿Qué se podría decir? Sí, yo creo que sin duda es uno de los casos que más golpea a nuestro sector, ¿no? Que fue uno de los primeros también que genera también este impacto. Creo que también no solamente ha afectado a la fe pública, ha afectado también lo que ha sido la historia del Frente Amplio, ¿no? Con el impacto que ha tenido esta situación, y por lo demás también creo que también es bueno reconocer la acción que se tuvo en su momento también por parte del Partido Revolución Democrática, que hoy día somos parte todos del Frente Amplio, pero recordé que en ese momento era parte de Revolución Democrática, al momento de sancionar, de expulsar en primera instancia a las personas involucradas.
entendiendo que habían entuertos. La primera acción, sin duda, fue entender que había eventualmente una mala fe que se le estaba instalando en razón al caso. Luego también, a raíz de lo que están viendo ustedes y lo que se dio y se fue explorando en la misma prensa, porque esto tuvo distintas instancias en la prensa, también se asumió que efectivamente eran las personas que estaban involucradas diciendo que no estaban involucradas. Por tanto, yo creo que también fue un proceso para el mismo partido, un proceso de aprendizaje, de entender que no estamos exentos de que personas, recordar que los partidos están hechos de personas, también pueden estar involucradas en esto. Esto es un caso que también saltó por distintos lados, que le hizo daño y necesariamente también a otras personas, que efectivamente hoy dentro de la instancia partidaria hay herramientas, se han construido herramientas para proceder de una manera más efectiva, más rápida, en razón a distintos casos que puedan suceder a futuro, ¿no? Insisto, no queremos que sucedan, pero entendemos que hay sujetos y sujetas que actúan de una forma no en razón a los principios del partido, sino que de una forma bastante particular. Y esto trasciende lo que puede ser el Frente Amplio, trasciende, ¿no?, también a las instituciones partidarias de nuestro partido. Por tanto, yo creo que hoy desde nuestros sectores el aprendizaje de entender cómo abordar estos temas, y evidentemente en el proceso que hoy día está la diputada, como también los otros involucrados, es parte de lo que nosotros entendemos y creemos que la justicia debe proceder. También sabemos que va a ser una instancia política propia de discusión, vienen unos procesos parlamentarios, vienen elecciones parlamentarias que tampoco podemos desconocer, que nadie va a tocarlo, lo va a mirar de una manera objetiva. Va a haber subjetividades para poder enfrentar este tema de uno u otro sector, y es parte de lo que también, evidentemente, desde el análisis político se tiene que abordar. Sí, quiero llevarlo justamente al plano electoral, Pablo, Natalie, porque, bueno, se vienen las elecciones este año, me da por decir el próximo año, ¿no? Es este año. En marzo probablemente ya haya definiciones, lo decía el presidente del Partido Comunista, que para él por lo menos sería deseable, para su partido, tener un candidato propio en marzo, es la fecha que todos se autoimponen en el ámbito presidencial. Y bueno, Evelyn Matei, candidata tuya, me imagino, a partir del Pablo, sábado a partir oficial. del sábado oficialmente, que ayer se reúne con las directivas de la UDI y Renovación Nacional, hace un llamado a las primarias. Es como ya el 10º llamado que le he escuchado a las primarias en el sector, en un contexto donde no está claro primero el caso de Johannes Kaiser, que ha dicho que sí, luego como que lo matiza, Kast ya definitivamente no va a ir a esa primaria. ¿Cómo ves tú ese escenario, considerando que no necesariamente hay convergencias programáticas, por ejemplo, con la candidatura de Johannes Kaiser, ¿no? Y está, por otro lado, el tema de candidaturas que están más en el centro, como de Jimena Rincón. Se ha dicho que sería deseable una primaria desde Jimena Rincón hasta José Antonio Kast, pero la verdad es que ambas cosas como que no juntan ni pegan, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la primaria y qué valor le da a la primaria? Porque hay quienes dicen, bueno, tampoco idealicemos la primaria. A ver, yo creo que yo secundo el llamado que hizo Eli Matei, que efectivamente a partir del día sábado fue nominada por la UDI como candidata presidencial. Yo estuve en ese acto y yo creo que es deseable las primarias. Tal como señalas tú, más que primarias desde el punto de vista de la convergencia del programa en sí. Yo escuchaba a Lautaro Carmona hace un rato atrás, que él señalaba precisamente que no necesariamente en una primaria, él llamaba una especie de primaria desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, y que no necesariamente convergen en la mayoría de sus ideas, sino que cada uno llega con sus visiones. Creo que es importante hacer primaria. Hay que ser realista en el sentido de que muchos de ellos no quieren hacer primaria, pero yo creo que todavía este plazo autoimpuesto del mes de marzo es, entre comillas, medio autoimpuesto, porque acuérdate que hay que inscribir las primarias, entonces eso en abril, entonces el plazo de marzo no es autoimpuesto, a la larga es impuesto por la ley, por los plazos que establece la normativa legal de servicio electoral. Entonces creo que en ese sentido hay que tratar de llegar efectivamente a una primaria,
Cuando se establecieron las primarias, precisamente era un mecanismo para poder resolver los problemas que habían dentro de las distintas coaliciones o de incorporar a personas distintas de esas coaliciones. En este caso estamos hablando cuando Evelyn Matei habla desde amarillo o demócrata hasta republicano y suma a Johannes Kaiser, que yo no sé bien en qué parte, cómo situarlo dentro del plano, es decir, si Johannes Kaiser está entre la UDI y republicano o está más allá republicano. Esa figura uno no la puede determinar muy bien. Es porque efectivamente estamos hablando de la oposición a este gobierno. Y en ese sentido creo que es importante poder lograr hacer primaria. Creo que también la izquierda también tiene una situación ahí que también no es fácil. Acuérdate que en un tiempo que tuvimos no sé cuántos candidatos presidenciales, en una tremenda papeleta, y a raíz de eso se trató obviamente de establecer estas primarias a objeto de que cada sector pueda buscar su mejor candidato. Yo espero que efectivamente se pueda lograr llegar a este acuerdo, se pueda lograr efectivamente con mínimos comunes respecto de ciertos principios, llegar a una primaria y que José Antonio Kast, Johannes Kaiser, en este caso Jimena Rincón y otras personas que puedan aparecer en este tiempo, podamos converger en una primaria. Si no, bueno, va a que ir a primera vuelta. Ese es el sentido. No sé si se ve muy factible en estos momentos, ya en reiteradas ocasiones, yo creo que sí, son como 10 veces que Evelyn Matei ha llamado a primaria, y por distintas razones, uno no puede decir excusas, pero por distintas razones, José Antonio Kast ha dicho no voy a primaria y llego hasta la primera vuelta. Bueno, creo que es legítimo una u otra cosa, pero obviamente es preferible para la oposición que se llegue a una primaria y se converja en un solo candidato. Ahora Chile Vamos va a llegar, falta la definición de Bópoli, pero Chile Vamos va a llegar con una candidata de unidad, ¿no? De la coalición, me refiero, independiente de lo que pase por el lado. Sí, de hecho ya el Consejo General de Renovación Nacional, que fue la semana anterior al de la UDI, había nominado a Evelyn Matei. Nosotros teníamos fijado desde hace bastante tiempo el Consejo el día 17 y 18. Por tanto, RN nomina antes a Evelyn Matei como su candidata, y nos tocaba a nosotros este fin de semana, hacerlo, y que es primera vez que se nomina a un candidato presidencial que es específicamente de nuestro partido. Es decir, que tiene reales posibilidades de ser presidente de la República. Natalie, desde la vereda del frente, no se ve una figura clara. Desde el Frente Amplio ha habido algunas señales como de los alcaldes, por ejemplo, del Frente Amplio, que se han pronunciado en favor de Tomás Bodanovich. Ha habido otra, yo ayer escuchaba, por ejemplo, a Gael Llomas hablando de Macarena Ripamonti, que no podría tampoco por una cuestión de edad. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio la posibilidad de tener una candidatura propia o bien apoyar a otra? ¿Qué tan encaminados están en ese proceso? Y a propósito de lo último que decías en tu, perdón, en tu intervención anterior, tú ves que estos casos como el de Catalina Pérez particularmente, y quiero mencionar también el de Maite Orsini, podría afectar al sector. Y quiero hacer un paréntesis ahí, lo de Maite Orsini no tiene que ver con su vida privada, sino más bien con gestiones que ha hecho en el contexto de causas judiciales que evidentemente son al menos poco prudentes, ¿no? Eso es lo que se le cuestiona y no otros aspectos que no van al caso y no debieran ser tema tampoco. Natalie, ¿cómo ves tú esa decisión que tiene que tomar el Frente Amplio y un momento difícil que enfrenta, ¿no? como partido? Efectivamente, estos casos golpean al corazón de la militancia y sin duda también a la credibilidad pública del partido. Hay una acción que es propia de estos sujetos, de estas sujetas, que tienen el efecto que he mencionado, pero también tiene un sentido para algunos para golpear mucho más al sector en razón a la credibilidad pública, ¿no? En razón al mismo escenario que comentaba hace un rato,
que tiene que ver con el escenario electoral. Recordar que hemos estado 4 años en un escenario electoral, por tanto, constantemente toda acción que se genere en contrario, es decir, que se dé para que hayan errores, que hayan intenciones, que hayan delitos, ¿no? Evidentemente se da para que haya una palestra que golpee mucho más al sector. Y en razón a eso yo creo que el Frente Amplio hoy día, con las herramientas que ya han avanzado en esta fusión también de diversos partidos, está construyendo y está teniendo la herramienta para poder abordarlo de la mejor forma. Hoy está la decisión, o más que la decisión, sino que el tribunal acoge y está presencial con la diputada Maite Orsini, ¿no? el tribunal del partido de la región metropolitana, donde efectivamente se va a abordar desde la distinta arista, principalmente la arista política, ¿no? La que tú mencionabas, de cómo lo va a abordar. Dentro del Comité Central también hemos generado herramientas o mecanismos para poder abordar estos temas, que evidentemente no es del todo abordable porque no se sabe con precisión lo que va a suceder, pero hay herramientas para poder abordarlo de mejor manera, lo que era a lo mejor Frente Amplio hace 2-3 años. Sin duda afecta, en resumidas cuentas. Y en razón a la carta presidencial, hay varios nombres, no solamente los que estoy mencionados, ¿no? Ha sonado el de Tomás Bodanovich, ha sonado también de Carla Atman y también del diputado Gonzalo Vinter. Creo que el Frente Amplio hace 4 años estaba en la misma situación, ¿no? En esta fecha no tener carta presidencial, y al final tuvimos la carta presidencial del candidato y hoy presidente Gabriel Boric. Por tanto, creo que los escenarios sin duda se acercan, ¿no? Para poder tomar decisiones, pero también hay que tomarla con las instancias necesarias que en este caso aún queda tiempo para poder abordarlo. Nosotros creemos que es necesario levantar una carta del Frente Amplio a la candidatura presidencial por varios motivos. Primero, porque hoy tenemos la presidencia de la República y tiene sentido tener una continuidad del programa. Sabemos que muchos de ellos no se van a poder abordar en este gobierno, y es necesario también proyectarlo a futuro, y a la vez también tiene que ver con las disputas de ideas, ¿no? Con la trascendencia de la idea del Frente Amplio dentro del escenario presidencial, ¿no? Que son ejes programáticos importantes. Por tanto, desde más allá de quién es la figura, también tiene un sentido político de abordarlo, de tener una carta presidencial, y creo que hay cartas que hoy día se han mencionado y que son interesantes desde el escenario electoral. Solamente en razón, se ve muy interesante lo que pasa en el escenario de la derecha y también la presidencial, y creo que la inquietud que el escenario político da es que quién aborda a quién o quién tensiona a quién, ¿no? Sino estas figuras como Johannes Kaiser, ¿no? Que tiene una agenda muy distinta a lo que podemos decir en el corazón y en lo discursivo de Evelyn Matei, o en este caso esta derecha más tradicional que la representa Evelyn Matei versus Johannes Kaiser. Yo creo que esa es una gran interrogante que desde el escenario político uno puede observar y también genera ese interrogante. Bueno, hay quienes dicen que el presidente Boric tiene un alma más del socialismo democrático que del Frente Amplio, ¿eh? Y evidentemente quienes dicen eso pertenecen a ese sector. Son las 9 en punto. Les propongo que hagamos un breve corte, y a la vuelta tenemos otros temas que están marcando la pauta noticiosa. La reforma de pensiones, que ha avanzado bastante y ya pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, y también el discurso de asunción de Donald Trump. Hay harto que decir respecto de eso. Son las 9, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Sernatur Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos
en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Continuamos en el panel de conversación en esta primera edición de Radio Análisis. Estamos con Pablo Tolosa y Natalie Campuzano. Yo les había adelantado el tema de pensiones, que es insoslayable a estas alturas y con bastante incertidumbre. Sabemos que esto se va a votar el jueves. Mañana va a haber un informe del Consejo Fiscal Autónomo que probablemente determine el futuro de la reforma. Ha habido varios parlamentarios oficialistas y de oposición que han dicho que si es que hay un informe desfavorable no van a estar en condiciones de votar a favor esta reforma. Tiene que pasar a la Cámara y la verdad es que ahí hay un futuro incierto, no solamente por las correlaciones de fuerza, sino también porque no sabemos si es que el presidente Boric va a utilizar una atribución constitucional para obligar a trabajar a la Cámara de Diputados. Creo que es una atribución inédita que nunca se ha utilizado. Y bueno, esto evidentemente va a tensar las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, sobre todo quienes son más reticentes, ¿no? Está eso por un lado, esto tiene un montón de aristas, ¿no? Y por otro lado está la tensión, Pablo, en las oposiciones. Los republicanos se han negado a dar el acuerdo para que la última semana de enero, que es la próxima, se pueda votar esto. Hoy día recoge en la prensa, por ejemplo, que el diputado Undurraga de Bópoli
un poco la línea de la ministra Jara también, dijo, nos están diciendo que prefieren irse de vacaciones, que prefieren ignorar su deber de legislar, a propósito de esta negativa a avanzar. Había una pugna bien fuerte entre Chile Vamos y republicanos a propósito de esta reforma. Ha habido harta información imprecisa, por no decir falsa en algunos casos. ¿Cómo lo analizas desde tu sector y con costos que probablemente también van a ser electorales, ¿no? Porque esto tiene harto que ver de debate electoral a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. A ver, yo creo que en primer lugar celebro que se haya tomado la decisión por parte de los senadores Juan Antonio Coloma, el senador Cruzcoque y Rodrigo Galilea, de haberse sentado a la mesa y a conversar. Yo creo que en conversar no hay ningún problema. Un poco escuchando a Lautaro Carmona antes, estamos llegando a unos acuerdos que son los mínimos y nadie está transando más allá de sus expectativas. Es decir, es claro que el Partido Comunista Frente Amplio, su posición era terminar la AFP. Lo plantearon en la convención también, que yo fui parte. Y eso no se está tocando acá. Es decir, acá se está llegando a mínimos basados en situaciones que son reales. Es real que el sistema AFP, cuando fue planteado en su inicio, la expectativa de vida era totalmente distinta. Pasamos de una edad a otra edad bastante diferente. Es real que las mujeres tienen menores pensiones que los hombres, basado en distintas cosas. Primero, porque viven más que los hombres. En segundo, porque obviamente las mujeres tienen más lagunas que los hombres, basado en que muchas veces son madres y por tanto tienen ya periodos en los cuales muchos de ellos se dedican a sus hijos. Y eso es cero criticable, yo creo que es muy loable. Y por tanto que hayan diferencias de pensiones en respecto de mujeres que han trabajado la misma cantidad de años que los hombres, que han recibido remuneraciones exactamente igual que los hombres, pero que al momento de jubilar son distintas. Una, porque las mujeres jubilan antes que los hombres, y además jubilan antes, pero además también viven más. Entonces, matemáticamente o objetivamente, eso es una desigualdad que hay que zanjarla. Y esta reforma, en cierta forma, lo zanja. Ahora, lo que hemos estado viendo hasta ahora, y tal como si tú, Monse, mucha información falsa, mucha información realmente falsa de situaciones que tú lees, sobre todo en las redes sociales, que no se dan por ninguna parte y que son escenarios que jamás se van a poder dar tampoco. Porque serían normas institucionales, serían normas que irían en contra de tratados internacionales. Es decir, hay una serie de normativas que se está ocupando esta materia a objeto de sacar un rédito político. Pero Natalie señalaba al inicio de su intervención, la primera vez, llevamos 4 años en un periodo electoral. Y yo creo que si lo tiramos para atrás, debemos llevar fácil 8 años seguidos en que todos los años son electorales. Sí. Y por tanto hemos postergado discusiones que tenemos que dar, porque tienen temas políticos, electorales, y que esto te puede mover la aguja en un sentido u en otro sentido. Yo creo que acá hay temas que el país tiene que enfrentar, que el país tiene que ya ser lo suficientemente maduro para poder ver, y es bien especial. Si tú miras las encuestas del fin de semana, la encuesta Criteria y la encuesta de Cadem, respecto al mismo tema, cómo haces tú la pregunta es cómo se responde, porque no son exactamente iguales. Uno hablaba del 68%, la Cadem que estaba de acuerdo al acuerdo suscrito por los senadores de Chile Vamos, y al otro lado te daba vuelta el inverso, si la pregunta cambia con una simple coma o no coma dentro de esa pregunta. Entonces, creo que es un tema que hay que enfrentar, que obviamente va a tener costos, y en ese sentido, en el discurso de la Elin Matei del día sábado en el Consejo General de la UDI, una de las cosas que habla es eso, es decir, sentido de la valentía. Acá, en cierta forma, parafrasea a Jaime Guzmán.
en el sentido de que de repente hay que tomar decisiones que pueden ser en ese momento no entendidas, que pueden ser en ese momento impopulares, pero muchas veces los líderes tienen que tomar decisiones impopulares. Uno no puede estar legislando, y creo que los grandes errores que hemos cometido en materia legislativa es que se ha legislado mucho con el qué dice la encuesta del fin de semana. De acuerdo a lo que dice la encuesta del fin de semana es que si yo voto a favor o voto en contra. Y es súper importante lo que dijiste tú. Están todos esperando qué dice el informe, porque obviamente si esto no tiene viabilidad financiera, creo que va a ser muy difícil que se apruebe. Y aquí obviamente, y ese es un tema que a la larga es un tema técnico, y creo que estas materias tienen que verse desde un punto de vista técnico. Tienes que lograr compensar lo que es una realidad, una necesidad, con lo que es el futuro del país desde el punto de vista financiero. No podemos tirar la casa por la ventana ahora, porque posteriormente los problemas vienen más adelante, y tampoco estos problemas los podemos seguir chuteando. Son 10 años que llevamos en el tema de la reforma. Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. Ahora, en esta reforma tenemos otras reformas que están en el Congreso y que yo creo que tienen más de 10 años y que también se han ido chuteando y que no se legisla. Entonces al final nadie sabe qué va a pasar efectivamente, y la ciudadanía, como dijiste tú en su oportunidad de la Nata, y tocando el tema de democracia de vida, lo peor es que está atentando contra la fe pública. Se pierde lo que es la fe pública, se pierde algo que es esencial en la democracia. Y cuando se pierde eso, está ya un paso el populismo. Sí, pues lo hemos visto, ya vamos a hablar de Trump a propósito de eso, pero Natalie, claro, hay aprensiones técnicas. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a Andrea Repeto, que es una economista muy destacada, que se posiciona en la centroizquierda, y criticaba técnicamente el acuerdo. Sí. Ella hablaba, por ejemplo, que este mecanismo del préstamo manifestaba dudas más que otra cosa. Y bueno, están las dudas técnicas, lo que ha dicho Matei también respecto del tema de la viabilidad fiscal, pero por otro lado están las dudas políticas también, ¿no? Y así como en el sector de Pablo está esta inquietud respecto del reparto, de las cuentas nacionales, de la solidaridad, en el tuyo está respecto de la industria de las AFP, ¿no? Lo ha dicho la ministra Jara, lo han dicho representantes del Frente Amplio, que no se toca suficiente a la industria, no se acaban las AFP. A mí me llama la atención que esté enfocada en eso la discusión y no en el tema del 6%, que en su momento fue más discutido. ¿Cómo lo analizas tú desde tu sector? Porque lo ha dicho la ministra Jara, llama la atención que no lo haya señalado el presidente, pero la ministra Jara ha recalcado harto el tema de las AFP, que sabemos que no gozan tampoco de mucha popularidad. Ahí también hay una estrategia probablemente que apunta en esa dirección. ¿Cómo lo analizas? Sí, solamente recordar que el presidente hace una semana y media tuvo en una conferencia de prensa, habla y profundiza el tema de la AFP con una visión bastante crítica de la historia del sistema de la AFP. Claramente esto no es una reforma que yo creo que sea abrazada por todos y todas. O sea, ha tenido bastante discusión, rechazo, pero yo creo que aquellos que tienen la responsabilidad de Estado de entender que efectivamente es necesario poder avanzar en los acuerdos que se han tomado, es necesario, ¿no? Ahí se indicaba, más de 10 años hemos estado, yo diría un poco más, ¿no? Hablando en razón a las pensiones, pero no hemos tenido ni un acercamiento que avance como tal, y hoy creo que lo que hace un parte del sector de Chile Vamos, ¿no? Al también tener opinión, visión, incidencia, y a la vez también ser propositivos con esto, de una visión que a lo mejor en nuestro sector no nos gusta. Yo creo que esto hay que indicarlo. La reforma no es de todo el gusto de nosotros, pero también entendemos que hoy en un rol de gobierno tenemos un rol también de ceder, ¿no? No todo es la intransigencia en razón a apuntar para poder gobernar y a la vez también tener una acción tangible hacia la ciudadanía, porque estamos hablando ayer se despachó en el Senado, se habla de el aumento más de 250.000 pesos en la PGU, elementos que son claves en este caso, para aquellos que están jubilados. Creo que en eso el Partido Republicano se queda bastante atrás, ¿no? Creo que en esa mezquindad de poder sacar réditos políticos bastante pequeños
a costa de discurso bastante rimbombante, pero carente de lo propositivo para una reforma, efectivamente afectan al diálogo del avance de una reforma de estas características. Esta no es una gran reforma. Esta no es una gran reforma que viene a cambiar el sistema de la AFP, viene a incidir en generar mejoras que hoy día que los distintos sectores están de acuerdo en razón a la historia del sistema de la AFP, pero creo que queda mucho por discutir en el sistema de pensiones, ¿no? Pero creo que avanzar por esta índole me parece adecuado también que se generen las críticas, como la estoy indicando, no es de todo el gusto nuestro, pero sabemos que tenemos una responsabilidad, que tenemos que avanzar en aquello, y creo que sin duda lo que hace la ministra Jara de poder hacer una crítica a la industria es necesaria. Si acá estamos hablando de una institución que no ha sido una blanca paloma por todos estos años, sino que ha tenido un sinnúmero de críticas para poder incluso ceder en su posición. Y evidentemente es de conocimiento que nosotros apostamos al sistema solidario y que hay un punto frente a ello. Y creo que el debate del sistema de pensiones va a ser fragmentada la discusión, ¿no? Yo creo que esto hoy es un hito y creo que a futuro tienen que haber más, a raíz que la misma sociedad va cambiando, ¿no? O sea, yo escucho en el panel lo que se habla en razón de la inequidad que existe con las mujeres y hombres. Era un discurso que hace 10 años era impensable escucharlo de un sector, y me parece muy positivo, ¿no?, que hoy día se esté dando para poder buscar esa igualdad. Creo que, insisto, no va a ser la única gran, yo diría, modificación al sistema de pensiones. Yo creo que la discusión da para largo, por lo que acabo de indicar, pero creo que tenemos la responsabilidad de aquellos que no estamos de todo el gusto, entender que es necesario poder también tener los contrastes, pero también tener la voluntad de avanzar y gobernar. Y gobernar también se trata de llegar a puntos en común. Bien, podríamos hablar mucho más de este tema. La pregunta sobre el anuncio del inversor estatal que planteó la ministra Jara, que ha sido bien criticado desde la oposición, y uno se pregunta si es que realmente es algo negativo, ¿no? Por un lado el inversor estatal, por el otro la AFP estatal, que también recordemos que fue una propuesta de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, ¿no? En la campaña lo prometió. Bueno, son discusiones que llevan hartos años y que todavía no hemos logrado zanjar. Nos quedan algunos minutos. Un segundo, lo sé que son temas muy ideológicos, y ahí ese es el tema, porque el tema cuando tú la palabra reparto te genera todo un efecto. O sea, cuando tú le pones reparto, hay un sector de la población que no está de acuerdo. Y esto es un tema filosófico que podemos estar horas conversando de ese tema. Y en el tema del sector de inversor estatal o la AFP estatal, también, cuando hay un sector que te dice, no, cuando se mete el Estado ha sido ineficiente, y por tanto no nos metamos en eso. Y por tanto es un tema ideológico, y en ese sentido, como dice Natalie, yo creo que hay mínimos comunes que tenemos que llegar a acuerdo. Tenemos un Congreso hiperfragmentado, y por tanto es difícil ponerse de acuerdo, porque aquí es más fácil hablarle a la galería, a tu grupo, sobre todo en una época que es parlamentaria, donde el candidato que va a la reelección le tiene que hablar a su sector, es decir, sí, a su 10%, y asegura su escaño. Muchos le hablan a un teléfono, a una red social, más que a la gente. Más que a la gente, así es. Bueno, los quiero llevar al tema de Donald Trump. También podríamos estar hablando largas horas de esto, así que apelo a su capacidad de síntesis. Ayer en un discurso bien controvertido, hace algunos anuncios, y bueno, voy a enumerar algunos, ustedes pueden agregar otros que les parezcan relevantes. Un montón de decretos que echan por tierra muchas de las decisiones que tomó su antecesor. Cuestiones como incorporar nuevamente a Cuba dentro de los países que patrocinan el terrorismo, cosa que había sido revertida un par de semanas atrás, o una semana atrás. Decretos contra los migrantes, respecto de la agenda verde, el cambio climático, el Acuerdo de París, retirarse de la OMS, definiciones respecto de la diversidad, diciendo que Estados Unidos solo va a reconocer a 2 géneros, ¿no?, entre un sinfín de otras medidas. Donald Trump vuelve recargado, sin mucho que perder, porque es su última posibilidad de estar a cargo del país más poderoso del mundo.
o uno de los más O uno más poderosos, poderoso. sí. Pero además tiene poco contrapeso, ¿no? Por decir, casi nulo contrapeso en el Congreso, y además avalado por las grandes fortunas de Estados Unidos, quienes además, como hablábamos ayer también, tienen el poder económico, militar y también de los datos, ¿no? Que es lo que quizás genera más, preocupación. ¿Cómo ves, Pablo, esta llegada de Donald Trump? Ahí puede entrarle a cualquier arista, digamos. A ver, yo creo que primero, ya cuando Trump, en el primer discurso de la primera vez, dijo varias de estas cosas, y hizo varias de estas cosas. Por tanto, hay que tener como bastante cuidado. Ahora, no somos el hijo predilecto de Donald Trump, ni los amigos tampoco, sino nuestros vecinos argentinos son bastante más predilectos que nosotros. Y en ese sentido, yo diría, por ejemplo, respecto de la salida de la OMS y respecto de la salida del Pacto de París, cuando tú analizas la razón por la cual se sale, es por una razón netamente económica. Dice, yo estoy en la OMS y al final el que pone las plata soy yo. Yo estoy en el Pacto de París y lo que estoy haciendo en el Pacto de París es financiar a otras economías para que, y efectivamente, si tú miras todas las COP, el gran problema de las COP es quién financia toda esta descarbonización, quién financia todo esto, y siempre dice, bueno, Estados Unidos. Bueno, Ha dicho que se va a salir de la OTAN también. ha dicho que se va a ir. Entonces, primero hay que tener harto cuidado con lo que dice Donald Trump y lo que hace Donald Trump y lo que influye en el sistema, porque ya de la OMS ya se había salido y no generó mucho espacio en esa oportunidad. Yo creo que hay que tener harto ojo con lo que está pasando. Es una economía gigante y por tanto influye necesariamente en países como los nuestros que vivimos de las exportaciones. Y por tanto, hay un tema ahí con el embajador. ¿Qué vamos a hacer con el embajador? Si el embajador se queda o lo cambian. Acuérdate que el embajador, lamentablemente, en una posición apoyó a Kamala Harris abiertamente. Entonces ahí hay todo un tema que hay que empezar a analizar. Creo que lleva 2 días y ha hecho más noticias que Joe Biden en sus 4. Entonces, Sí, no lleva ni 24 horas. no lleva ni 24 horas. Ya ha firmado una cantidad, estábamos viendo recién, la Natalie no está mirando, nosotros estamos mirando una imagen, la pantalla, y la cantidad de decretos que está firmando es impresionante en este momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto, y como dices tú, a diferencia de la vez pasada, no tiene contrapeso. No tiene contrapeso en el Congreso, tampoco tiene contrapeso en la Corte Federal. Acuérdate que la Corte Federal de Estados Unidos, gran parte fue nombrada por Donald Trump, cambió varias de estos equilibrios que tenía la Corte Suprema de Estados Unidos, y tampoco en ese sentido, tampoco tiene contrapeso desde el punto de vista. Así, podríamos decir que en este momento tiene el poder político, es decir, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, efectivamente, yo creo que la palabra que tú dijiste es un recargado Donald Trump, y que hay que empezar a analizarlo de aquí en adelante, cuáles son sus medidas, porque además, también tú tienes toda la certeza, uno muchas veces no sabe esto, pero en Estados Unidos tú puedes ir a la reelección solamente una vez, independiente que hayan pasado periodos entre medio. Por tanto, este es su segundo periodo y no tiene ninguna otra posibilidad de ir a la reelección. Por tanto, todo lo que quiera hacer lo tiene que hacer ahora, no tiene otra forma. Sí, bueno, está lo que dice Pablo, Natalie, de cuánto es lo que efectivamente él puede hacer respecto de lo que dice. Ya ha demostrado en estas últimas horas que hay hartas cosas que él puede hacer sin pasar por el Congreso, donde además tiene mayoría. Está el tema también de la imposición de aranceles a algunos países, que eso podría generar efectos, y ojo, que sobre todo una economía como la nuestra. Porque lo que señala es que le pone aranceles especiales, pero habla de China, pero habla de Japón, pero dice también de las otras economías. Y en el caso con China es bien especial, porque tanto Donald Trump en la administración 1 como ahora habla mucho de China, se ve muy como que enfrenta mucho China a Rusia, pero al final
terminan siendo bastante amigos en el negocio. ¿Sí? Son bastante... Sí, ahora tenía un discurso mucho más beligerante con China y quienes apoyen a China, ¿no? En Latinoamérica, donde sabemos que China tiene una influencia bien relevante. Natalie, ¿qué podrías destacar de esta nueva asunción de Donald Trump? A ver, yo creo que lo primero hay que analizar brevemente, ¿no? Cómo llega nuevamente este segundo periodo de Donald Trump. Yo creo que el poder que tiene Donald Trump no es solamente político por haber estado anteriormente en la presidencia de la República de Estados Unidos, sino que también porque es un multimillonario, pero también ha sido muy, muy cercano, y ayer lo vimos, ¿no?, con el dueño de X, a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, hoy día sabemos lo que significa las redes sociales, los medios de comunicación para tener una fuerza hegemónica en este caso, en el pensamiento, en la reflexión del común, ¿no? De la persona que accede a estos medios de comunicación. Por tanto, yo creo que hay un factor digno de analizar, que Donald Trump también simboliza cómo se utilizan estos espacios, pero a la vez también cómo se da esta derecha globalizada, ¿no? Esta ultraderecha globalizada que copia y pega, ¿no? O sea, repite acciones en Europa, ¿no? Lo hemos visto también con Jaime Milei acá en Sudamérica, y en su momento también lo vimos en la previa con Bolsonaro, ¿no? Entonces, y también tenemos acá nuestras figuras también locales que también tienen mucho de eso, ¿no? Que han tomado una línea de esta derecha, ya que no es solamente Donald Trump, o Vox en España, sino que tiene una lógica a nivel global de cómo se está expandiendo su posición, su visión, y sin márgenes, ¿no? Como márgenes establecidos civilizatorios que entendemos que no se deben realizar, sin esos márgenes que parecieran ser que la red social también apoya mucho para poder salirse de esos márgenes socialmente establecidos, ¿no? Dentro de la políticamente correcta. Dicho eso, yo creo que Donald Trump en este periodo va a querer ser protagonista de su acción. Yo comparto lo que se dice en el panel. Muchas de las acciones tienen un efecto que uno lo puede leer desde el ámbito económico, pero creo que el hecho de que Donald Trump quiere ser protagonista de todas las acciones hacen que sean mucho más rimbombantes, ¿no? Hacen que sean mucho más cuestionables y que tengan un efecto mediático. Ahora, lo interesante de lo que puede hacer Donald Trump es también cómo se va a rearticular la oposición, ¿no? Los demócratas en Estados Unidos. Yo creo que tener una minoría en el Capitolio, y también en este caso en otras instituciones también como el poder judicial, hacen que puedan generar y tengan que levantar una propuesta, una alternativa durante lo que va a ser el periodo de ser oposición. Y eso también, yo creo, lo que pasa en Estados Unidos, pasa algo importante también para las izquierdas, ¿no? Entender que Estados Unidos es bastante distinto la figura, pero dentro de la izquierda y el progresismo también de los otros países. Yo creo que el progresismo y la izquierda están en una crisis hoy día, que tienen la necesidad de generar propuestas, no solamente de detener la avanzada de la ultraderecha, ¿no? Que creo que ha sido uno de los activos importantes de la izquierda del progresismo, solamente detener a esta ultraderecha, sino que yo creo que hoy día es necesario levantar una propuesta propia y adecuada al siglo XXI, convocando a las grandes mayorías, porque creo que hoy lo que hace Donald Trump con su discurso es convocar a las grandes mayorías, persuadiendo a través de su posición, y creo que hoy eso es lo que le falta en términos globales, ¿no? a las izquierdas del progresismo, y creo que esa es la tarea. Y Donald Trump sabemos cómo va a actuar, sabemos también cómo eventualmente va a generar algún conflicto internacional mediático. Yo creo que él lo que le interesa es tener estas redes económicas, y efectivamente yo creo que China ha sido un aliado constante, ¿no? En términos económicos, si bien ha tenido controversias, pero controversias muy comunicacionales, muy pequeñas, pero no de efectos que uno pudiese a lo mejor ver de gran impacto. Yo creo que lo interesante va a ser cómo va a ser su relación con Rusia, ¿no? A raíz de lo que dijo el expresidente Biden en su momento, qué posición va a tener Trump con Rusia en esta posición, más también lo que ha indicado de la OTAN, ¿no? Yo creo que el conflicto Ucrania-Rusia va a ser interesante lo que indique, y también, ¿por qué no, Palestina-Israel, que también tiene una posición muy clara, ¿no? Con lo que sucede ahí en términos internacionales. Bueno, todas interrogantes que van a irse zanjando en las próximas semanas. Probablemente hablemos mucho de Donald Trump. Todas las semanas probablemente tengamos ahí alguna noticia que comentar. Pablo Tolosa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas una feliz semana.
Muchas gracias a ti y un saludo a Natalie. Y Natalie Campuzano, igualmente, gracias por estar con nosotros durante esta mañana y saludos allá a la región de Valparaíso. Muchas gracias a ti, a Pablo, también un gusto y siempre es un gusto estar acá en Radio Voz de Chile. Gracias Natalie y Pablo, son las 9:31, hacemos un breve corte, a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Cada semana